Ahora sí, vamos con nuestro primer invitado. Se trata del presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Elio Peña. Le voy a dar la posta a Gustavo Jiménez para que empiece este diálogo. Muy buenos días, asambleísta. Un gusto tenerlo aquí en Los Especialistas. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Buenos días, don Gustavo. Buenos días a don Jaime también. Gracias. Muy bien. Arrancó ya el proceso de juicio político para la ministra. Ahora va a pasar al Pleno. La comisión de alguna manera ha hecho su análisis y en función de eso también pues la ministra ha tenido pues su réplica al respecto y ha dado sus argumentos en función de su accionar en el pasado hecho de octubre que convulsionó al país en general. Pero ¿cómo avanza esto dentro de la Asamblea para llegar a una votación en firme en función de las acciones que no consideren que han sido correctas por parte de la cartera de la ministra de Gobierno? Bien, buenos días nuevamente, un cordial saludo a quienes nos siguen a través de este importante medio de comunicación alternativo del país. Sí, como bien lo ha manifestado usted, en la Comisión de Fiscalización y Control Político se ha sustanciado ya este proceso de juicio político con una mayoría de 9 de 11 legisladores de la comisión. Se ha aprobado el informe recomendando el juicio político, tomando en cuenta que esta solicitud fue abocada por 3 causales, 2 de las cuales la señora ministra no ha podido desvirtuar, y con esas causales prácticamente se ha recomendado el juicio. Ahora bien, también hacer notar que en los votos manifestados en la comisión existió la manifestación de todas las bancadas políticas, tomando en cuenta que la Comisión de Fiscalización está integrada por 11 asambleístas de 5 bancadas y un independiente. Entonces no me queda duda que esa misma manifestación política, esa misma voluntad de control político se va a manifestar en el Pleno de la Asamblea Nacional. En esa línea, obviamente, siguiendo el debido proceso, la señora ministra tendrá que comparecer como interpelada al Pleno de la Asamblea Nacional. Obviamente habrá 2 interpelantes y finalmente se abrirá el debate para que los asambleístas puedan poner también sus argumentos y finalmente será el Pleno quien tiene la decisión final. Señor asambleísta, la comisión analiza a través de algún peritaje en especial, se han invitado expertos para analizar si en verdad hubo un excesivo uso de la fuerza, si las acciones tomadas por la ministra Romo se fueron más allá del marco legal, constitucional y de derechos humanos. A ver, las causales por las cuales se le solicita el juicio a la ministra son 3. La una causal, el tema de lanzamiento de gases a los centros de acogida humanitaria. El otro, el uso de bombas caducadas. Y la otra también la falta de asistencia del Comité para la Protección de los Periodistas. La tercera, a la que me he referido, esa la hemos descartado, pero no por eso hemos dejado de dar una recomendación, porque si bien es cierto, la señora ministra ha manifestado que ella no es parte de ese comité, que el presidente del comité es el ministro Michelena. En todo caso, en el tema de la seguridad, ella por lo menos debió solicitar o exigir, porque estaba prácticamente en la rectoría de la seguridad en el tiempo del paro. En todo caso, esa causal se la ha descartado y se pone las 2 primeras. En el tema del lanzamiento de las bombas lacrimógenas, es evidente, ella mismo dio una versión en un medio de comunicación que efectivamente se lanzaron gases y pedía disculpas. Lo otro también asumen que las bombas estuvieron caducadas, lo que conlleva a poner en peligro a la policía, primeramente porque no tenía el arma disuasiva como es el gas para repeler o para disuadir a los manifestantes. Pero también en este marco yo quiero manifestar que ha habido solicitudes de pruebas de cargo y descargo donde el señor defensor del pueblo ha manifestado que ha habido una clara vulneración de derechos humanos. Por ejemplo, hay 20 personas que perdieron un ojo, hay 11 fallecidos,
y muchos heridos. Y también como el que más rechazo toda actitud violenta que se dio en el paro de octubre. Y hemos dicho claramente que la justicia ordinaria tiene que encargarse de aquello por las denuncias que podrían salir también desde el Ministerio de Gobierno y también las denuncias que podrían salir desde la policía en contra de los violentos, en contra de los que destruyeron la propiedad pública y privada. Como el que más rechazo todas esas actitudes, pero también hacer notar al pueblo ecuatoriano que la señora ministra se escuda en la policía como quien diciendo que nosotros cuestionamos el accionar. No, la Policía Nacional no es sujeto de juicio político. La señora ministra sí es sujeto de control político. Muy bien, pero en octubre no solamente hubo la acción de la policía, también estuvieron las Fuerzas Armadas. ¿Han analizado eso por parte de la comisión? Efectivamente no, porque no ha sido motivo de causal el tema de la intervención de los militares, de la fuerza militar. Ya he manifestado las causales, pero no por eso se ha dejado de hablar de todo el contexto de los 11 días del paro. Y aquí sí, por ejemplo, hacer una puntualización. Y es interesante, mire, que analizar primeramente la causa, porque las causales de las que nosotros estamos hablando son una consecuencia de aquello. Una decisión inconsulta por parte del Ejecutivo de una manera súbita, de una manera abrupta, el decreto 8813 con lo cual se levantaban los subsidios de los combustibles a nivel nacional. Esa fue una primera detonante, yo he dicho, porque el pueblo se levantó, los transportistas se levantaron a pedirle al presidente que revea esa medida, que por lo menos haya un acercamiento de diálogo con las organizaciones y no existió. Esa fue la primera detonante. Pero la segunda detonante fue aquella vocería de parte de los representantes del gobierno que hicieron oídos sordos y dijeron no, el decreto no se revoca, y de ahí se desencadenó el enfrentamiento. De eso no dice nada la señora ministra. Entonces, faltó tolerancia, un mínimo de tolerancia también por parte del Ejecutivo, y no nos estuviéramos viendo abocados a lo que estamos viviendo actualmente, ni mucho menos a ese paro que quisiéramos o queremos que jamás se repita en el Ecuador. Pero hay algo muy cierto, señor asambleísta. La ciudadanía entiende que la asamblea se ha demorado mucho para llegar a fiscalizar, un año después de los hechos, y casi ya al finalizar una gestión de gobierno se pretende enjuiciar a la ministra, y lógicamente pues la percepción ciudadana es que esto puede ser una represalia producto de las denuncias del reparto de los hospitales en donde están involucrados inclusive muchos asambleístas. Mire, en el tema de la tardanza sí es importante puntualizar un elemento que realmente empata perfectamente con lo que usted manifiesta. Este juicio fue solicitado en enero, es decir, hace 9 meses atrás, casi 10 meses. A cuenta de que no hay plazos para tramitar los juicios desde la presidencia en el CAL, a cuenta de estos vacíos, ciertas autoridades de la Asamblea Nacional abonan para la impunidad, y como que pierde el sentido, bien lo ha dicho usted, el control político. Porque mire, no puedo admitir yo pues de que después de 9 meses se procese un juicio político en la Comisión de Fiscalización y a insistencia del Pleno de la Asamblea Nacional. Y en ese marco también se ha legislado para que el control político sea inmediato. Yo he dicho en algunas oportunidades, el juicio político es para corregir los errores, primeramente para censurar los errores que comete una autoridad, en este caso una ministra, y obviamente para que quien le suceda ya no vuelva a cometer los mismos errores. Ese es el tema del control político, independientemente de que pueda recaer también en denuncias penales o estos informes se deriven a la Fiscalía o la Contraloría o a cualquier órgano de control. Pero la situación es que a cuenta de estos vacíos tardan los juicios, y en eso nosotros hemos legislado para que eso ya no suceda. Tenemos ya una ley que ha sido promulgada y vamos a tratar de, mejor dicho, se va a corregir estos errores, porque no puede ser que a cuenta de vacíos legales en la ley orgánica de la función legislativa, estos pretextos abonen para la impunidad, para la falta de transparencia y sobre todo para deslegitimar el control político.
Entonces, por lo demás, yo le diría que no se trata de una retaliación, sino más bien de un cumplimiento del deber, tardío sí, pero como comisión a nosotros nos toca realmente acoger lo que califica el CAL, que está presidido por el presidente de la Asamblea Nacional. Muy bien, tengo más preguntas, pero no hago solo yo la entrevista. En esta mañana me acompaña nuestro director, el licenciado Jaime de la Cruz, que continúa con más preguntas en estudio. Gracias, Gustavo. Con mucho gusto. Asambleísta, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha dicho que lamentablemente no bastaron 4 o 5 horas, si no me equivoco, para que la ministra haya presentado los descargos respectivos y que no la convocan a juicio. ¿Qué criterio merece escuchar al presidente de la República darle este respaldo a su ministra de Gobierno? Bueno, si bien es cierto, él dice que no han bastado 5 horas para justificar la posición de la señora ministra, yo tengo que decirle que cuando no hay las razones, no hay tiempo suficiente para justificar, no habrá tiempo que alcance para justificar. Yo también le respondería que no bastaron 11 días de paro, 11 días de enfrentamientos entre ecuatorianos para que revoque esa medida a la que nos tienen estas situaciones de los juicios. También es una actitud desafiante en la misma tónica de la señora ministra, que no le dan la razón al pueblo ecuatoriano, sino que por tener el poder en este régimen se creen los dueños de la verdad. Y no es así. También permítame, señor periodista, manifestarle que muchos de la ciudadanía, mucha gente, muchos ciudadanos, incluso comunicadores, aún siguen creyendo que este juicio es por el tema de los repartos, por el tema de los hospitales. Y yo puntualmente tengo que decirle que no es, porque realmente tenemos que acogernos a unas causales determinadas en el proceso. En todo caso, no se ha dejado de hablar de esto. Y es más, a mí yo lamento que el presidente de la República esté respaldando a una ministra que ya no tiene la credibilidad, ya no tiene el respaldo del pueblo ecuatoriano. Hace unos días atrás, la Asamblea, a través de una resolución, pidió al señor presidente de la República que solicite la renuncia a la señora ministra. Esa resolución pasó con 124 votos por el tema de los repartos de hospitales, por estar involucrada mismo en los audios, en los chats del tema de Pedernales. Entonces yo creo que ya no tiene la acogida, ya no tiene el respaldo del pueblo ecuatoriano la señora ministra, y en esa línea el señor presidente quiere respaldar y abonar prácticamente a la impunidad en estos temas. Yo como el que más rechazo ese tipo de actuaciones y sobre todo la arrogancia y la prepotencia con la que han pretendido sustentar las tesis sin fundamento de la señora ministra. ¿Por qué no se la convocó antes a juicio político, asambleísta Peña, cuando han estado las pruebas? ¿Qué pasó con esa comisión anterior? ¿Por qué no lo hizo? Mire, si se trata de este mismo juicio, yo tengo que decirle que no fue culpa de la comisión anterior. Es culpa del señor presidente de la Asamblea, que se guardaron el juicio más de 8 meses y lo calificaron hace pocos días. Inclusive, pueblo ecuatoriano, que escuche bien, la señora ministra, a través de un comunicado, pedía que le procesen la solicitud de juicio político a ella antes que al ministro de Finanzas. En esa línea también hay que hacer un cuestionamiento. Yo lo hago a título personal. No puede ser que desde el Ejecutivo, desde Carondelet, estén diciendo a quién se fiscalice y a quién no. Como que la Asamblea Nacional es una agencia de la función ejecutiva. Yo como el que más rechazo esa actitud. Y si el juicio ha tardado es por falta de voluntad del señor presidente de la Asamblea Nacional, que esperó que pasen meses para calificar y poner en conocimiento del CAL. Pero no es por demás también manifestarle. Hay otro pedido de juicio político para la misma señora ministra por el tema de hospitales y tema de repartos, que no conocemos formalmente si aún ha sido calificado por el CAL, que está presidido por el presidente de la Asamblea Nacional. Correcto, estamos dialogando con el asambleísta Elio Peña. Él es el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Asambleísta, ¿ustedes creen que tienen los votos suficientes para que la ministra
sea separada del cargo? Se necesitan 91 votos. ¿Cómo usted ve el comportamiento de los asambleístas, si en realidad están de acuerdo con este juicio o algunos todavía no saben de qué lado están? A ver, miren, cuando yo asumí la comisión, que parece que pasado mañana vamos a cumplir 2 meses, estaba en proceso de juicio político la solicitud del señor Cristian Cruz. Y la pregunta que todos los comunicadores hacían, decía, ¿sí hay los votos? Yo tenía que decirles que no sabemos, porque realmente estaba en proceso. Yo primeramente tengo que apuntar a que haya razones para un juicio. Si hay razones o argumentos, debe haber los votos. Y en esa línea, en el caso del juicio de la señora ministra María Paula Romo, ha habido las razones y existieron los votos lógicos en la comisión. 9 votos, una mayoría de 9 de 11 asambleístas, donde se ha manifestado la voluntad de todas las bancadas, y tengo que manifestarlo. Revolución Ciudadana, Creo, Partido Social Cristiano, el Pachacuti y un voto de Alianza País. Son 9 votos, la manifestación política de todas las bancadas. Entonces, en esa misma línea tiene que verse reflejada la votación en el Pleno de la Asamblea Nacional. En esa línea yo creo que van a existir o deben existir más de 91 votos. Y como le decía también a su colega periodista anterior, hubo una manifestación de rechazo de 124 votos cuando por el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió pedir al presidente de la República que solicite la renuncia de la señora María Paula. De no darse eso en el Pleno de la Asamblea Nacional, sí me dejaría muchas dudas y sobre todo querer pensar que se sigue cabildeando en el sentido de dejar en la impunidad y deslegitimar el control político con las intervenciones desde el Ejecutivo en la Asamblea Nacional, cosa que no quisiéramos que pase, porque ahí sí sería una vergüenza más para la Asamblea Nacional. Vergüenza ajena, por cierto. Bueno, ayer escuchábamos al asambleísta Luis Pachala, que decía que ellos van a tomar una decisión, que tienen que reunirse para tomar una decisión, a ver si es que ellos apoyan la destitución de la ministra María Paula Romo o no. Eso todavía tendrán que discutirlo los asambleístas de Creo, pero hay asambleístas que han recibido cuotas de parte del gobierno, asambleístas que tienen denuncias todavía y que no pasa nada con esas denuncias. Esos asambleístas, ¿usted cree que voten a favor de la destitución de la ministra Romo? Bueno, yo creo que el pueblo ecuatoriano va a estar a la expectativa de lo que suceda y obviamente no quiero pensar que podría ser de esa forma, porque ya ha habido la manifestación y la voluntad política en la comisión. Nuevamente, reitero, los asambleístas de todas las bancadas ratificaron el informe, incluso ha habido votos razonados que en el marco de la coherencia y del control político votan a favor. No quisiera que sus compañeros, o no quisiera pensar que sus compañeros de bloque deslegitimen la acción política que tomaron en la comisión. En todo caso, cualquier cosa pueda suceder, pero esa cualquier cosa nos pondría en mucha duda al pueblo ecuatoriano, no solamente a los integrantes de la comisión o a quienes vamos a votar a favor de la censura y el control político de la señora ministra. Bueno, y tenemos que pensar también que estamos a las puertas de un proceso electoral y ningún partido, movimiento político se va a querer acercarse un poco a la candela para quemarse, pues no. Bueno, yo creo que empatado con eso hay razones suficientes para la censura. El señor presidente ha dicho que no han bastado 5 horas para tratar de sostener las tesis de la señora ministra, pero yo creo que más allá de ese tiempo hay razones y la razón no pide mayor explicación. Los asambleístas deben estar claros de la sustentación de la tesis de la comisión y también tener claro que la señora ministra no pudo desvirtuar las 2 causales por las cuales se recomienda el juicio político. Aparte, es más, este es un tema de control político.
Hay otro pedido de juicio político por el tema de repartos, el tema de Hospital de Pedernales, otras noticias que salen de último momento. Entonces yo creo que a todo eso tiene que sumarse, y también ahí hay claras muestras de falta de probidad de una ministra, en este caso de la señora ministra de Gobierno, que tienen que sumarse al contexto para tomar una decisión final. Asambleísta, le voy a dar paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que tiene más inquietudes sobre este tema. Muy bien, gracias, Jaime. Asambleísta, usted hablaba de que se podrían crear serias dudas si no se llega a un final feliz. Pero la verdad es que esas dudas no solamente se quedan en la Asamblea, también traspasan las paredes de la Asamblea, y ya en la ciudadanía en realidad queda una gran duda de todo lo que ha significado el trabajo de la Asamblea en este periodo. Y voy a ser muy frontal en ese sentido, porque si bien es cierto hemos tenido por ahí un aparente juicio político contra el ministro de Finanzas, que hoy en día pues quedó en nada, un juicio político que se pretendía ser el ministro de Salud, que tampoco quedó en nada, y haciendo una analogía, voy a hacer una analogía, cuando un delito de crimen ocurre, la autoridad busca no solamente al autor del asesinato, sino al principal, al mentalizador del asesinato. Y usted acaba de decir al principio, señor asambleísta, como presidente de la comisión, acaba de decir que todo esto que ocurrió en octubre tiene un detonante, y fue la insensible acción del presidente de la República al no hacer caso a los llamamientos y propuestas del pueblo. Entonces, ¿cuándo la Asamblea pensará en llamar al presidente de la República también para que pueda justificar todas esas acciones? Y no estoy hablando solamente del tema de octubre, que es lo más grave que hoy en día estamos tratando de entender los ciudadanos, sino también un sinnúmero de acciones que se han tomado en contra de los derechos ciudadanos, como el tema del trabajo, y un sinnúmero de medidas que están afectando al pueblo ecuatoriano. A ver, mire que la Constitución es clara. El presidente de la República tiene su gabinete que responden al tema de control político. Eso no quiere decir efectivamente que el presidente no es sujeto de control político. Sí, por el pleno de la Asamblea Nacional. Pero de primera mano los llamados a comparecer por el tema de incumplimiento de funciones confiadas por el Ejecutivo a sus ministros son los ministros. Pero también ha habido investigaciones relacionadas al accionar del presidente de la República. Y aquí un tema muy interesante. A veces la opinión pública, incluso medios de comunicación, rayaron, voy a utilizar esa palabra, el accionar de la Asamblea, caso INA Papers. No es que la Asamblea no dejó de investigar. La Asamblea, a través de una comisión, investigó, y esa investigación derivó en fiscalía. Y no solamente que hay esa denuncia a través de este informe, hay una denuncia adicional, por lo menos la que yo conozco. Entonces, en el marco de la independencia de funciones del Estado, le corresponde a la Fiscalía hacer lo que tiene que hacer, investigar y profundizar la investigación, obviamente fundamentada en estos informes, y actuar como corresponda en el marco de la independencia de las funciones del Estado. Nosotros tenemos el control político. El control político para el presidente de la República es un tanto más riguroso, así lo es. Incluso hay un marco relacionado a la Corte Constitucional, pero no por eso podemos dejar de decir que los primeros llamados al control político, representantes del Ejecutivo, son los ministros. Son los ministros, ellos tienen que responder. Lo que sí sorprende que el señor presidente, después de darles la confianza, después de otorgarles el poder y a veces extremos poderes a ciertos ministros, sigue defendiendo lo indefendible. Eso sí debe ser criticado por el pueblo ecuatoriano. Señor asambleísta, entender un poco este proceso y este pensamiento político. Yo lo voy a sacar un poco de aquí del territorio. O sea que lo accionado en Perú, en la Asamblea de Perú,
con la destitución del presidente Vizcarra, que fue acusado de algo inmoral y con menos acción que el caso de INAPAPER, estuvo mal. Sí, son dos estados diferentes. En el Perú, el control político al presidente es, yo le diría, muy ligero, muy político y a veces politiquero. Ventajosamente en el Ecuador, por el tema de la seguridad jurídica, sí es más sustentado. Debe haber un dictamen de la Corte Constitucional y obviamente un debido proceso. No sé si podría hacer mal adelantando criterio. De pronto, aquí en el Estado ecuatoriano, desde el Pleno de la Asamblea Nacional o desde la Asamblea, faltó incidencia. Porque sí también tenemos que manifestar lo mal que le hace a un Estado tener controles de control político, valga la redundancia, afines al Ejecutivo. Tenemos un presidente que es de la misma línea del gobierno, es decir, de Alianza País, y también aprovechándose de algunos vacíos legales que se aprovecharon, son pretexto para abonar a la impunidad. Eso es lo que nosotros no podemos admitir. De ahí permítame decirle, Gustavo, que en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que reformamos y ha sido prácticamente ya publicada en el registro oficial o enviada a publicar por el Ejecutivo, con eso se va a limar este tipo de cosas, porque el control político ya no va a tener esos vacíos, y un juicio político, sea para cualquier ministro o cualquier sujeto de control político, incluido el presidente de la República, no podría ir más allá de unos 45 días. Asambleísta Helio Peña, yo le agradezco sus respuestas y su participación esta mañana. Continúa Jaime de la Cruz en estudio. Para el asambleísta, después de este juicio político, una vez que se termine, tenga que salir la ministra Romo, ¿qué se le viene? ¿Juicio penal por las 11 personas fallecidas y por los 20 ecuatorianos que perdieron sus ojos? Bueno, de lo que conocemos están en investigaciones, eso lo han dicho voceros del gobierno. Este proceso de juicio político, una vez que se sustancia en el Pleno, debería recomendarse a la Fiscalía entregar el informe y también a la Contraloría, pero en el marco de la independencia de las funciones del Estado, lo que usted acaba de manifestar es una investigación que tiene que hacer la Fiscalía por cuerda separada. Nosotros tenemos el control político, somos jueces políticos y le corresponde a la función judicial investigar y a la Fiscalía, sobre todo, investigar todos los hechos de octubre, la violación a los derechos humanos. El defensor del pueblo tiene una línea muy clara de la afectación que hubo a las personas en el paro de octubre. Usted lo ha manifestado, 20 personas que perdieron su ojo, 11 fallecidos, inclusive afectaciones a la propiedad pública y privada. Eso le corresponde a la Fiscalía y no quisiera adelantar criterio ni vertir criterios sobre aquello, porque estaríamos interfiriendo en lo que tiene que hacer la Fiscalía y la función judicial en general. A nosotros nos corresponde el control político. Obviamente, también nos corresponde exigir, sí, pero sin querer interferir o obstaculizar lo que cada función del Estado le corresponde y debe hacer en el marco de la Constitución. Asambleísta, yo los felicito por el trabajo que está haciendo esta nueva comisión, porque se ve que tienen ganas de hacer las cosas bien y vemos que todos los bloques se han unido, no solamente Pachacutic, sino todos los bloques, y eso está muy bien. Ojalá todos los asambleístas actúen como está actuando esta comisión de fiscalización, que durante un año que se esperaba que hagan este trabajo, no lo hicieron. Muchísimas gracias, asambleísta. A usted muchas gracias y por la oportunidad, y nuevamente un saludo a quienes nos siguen a través de este importante medio de comunicación. Muy buenos días. Gracias al asambleísta Helio Peña, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Hemos hablado sobre el juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo.